Bueno, hoy vamos a entrar en nuestra 10ª semana de nuestra serie basada en el libro de los Hebreos titulada Jesús es superior. El libro de los Hebreos es un libro en el cual el autor nunca se identifica, en verdad no sabemos quién es el autor. Y este autor está escribiendo a un grupo de cristianos en el primer siglo. Si un alma del Señor se apiada de mí y me consigue un vasito de agua, yo se lo voy a agradecer. Pero pues le dije que el autor escribe a un grupo de personas en el primer siglo y aparentemente a juzgar por lo que el libro nos deja ver, perdón, gracias, estos son cristianos que eran de origen judío y se sentían tentados a abandonar su fe en Cristo para entonces volver al judaísmo, porque pues aparentemente estaban pasando por problemas, por presión o por persecución en sus alrededores. Y yo quiero que considere, para los judíos, era ofensivo que unas personas pusieran a un lado su identidad nacional para seguir a alguien que ellos consideraban como un alborotador, pero también parece que estos cristianos estaban claudicando porque ese judaísmo del cual habían salido estaba lleno de ceremonias, estaba lleno de ritos, estaba lleno de observaciones que eran de una naturaleza bien visual. No solo visual, apelaba a todos los sentidos y a muchos se les hacía difícil que su nueva fe en Jesús no tuviera todas esas ayudas visuales. Y yo puedo comprender eso, y esa es la razón por la cual yo siempre incluyo una presentación junto con la prédica. Pero el autor de esta carta le advierte a los hebreos que el volver al judaísmo va a resultar en mucho más que sencillamente hacer su culto más estimulante a los sentidos, sino que también todos esos elementos del judaísmo que eran palpables y ellos tanto anhelaban, los sacrificios de animales, las observaciones especiales de fiestas, de días, de jubileos, el tener un sacerdote como mediador entre Dios y ellos, todas esas cosas que tanto estaban romantizando, en verdad solo eran sombras de la realidad que ya había venido en Cristo. Porque ni los sacrificios de animales, ni el poder seguir la ley lo mejor posible, nada de eso tenía el poder de quitar los pecados, y ellos estaban a punto de no solo cambiar lo superior por lo inferior, sino que también al abandonar a Jesús, ellos estaban abandonando la única esperanza de salvación que existe para todo ser humano, todo hombre, toda mujer, todo judío, todo gentil. Jesús es la única esperanza. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias en Hebreos 8. El nombre de la prédica de hoy es Jesús, mediador de un mejor pacto. Y si nos está visitando en esta mañana y no tiene una Biblia, va a notar que al frente suyo hay una Biblia. Le invito a que sin ninguna pena use esa Biblia, y no solo que la use hoy, sino que se la lleve, porque ese es nuestro regalo de apreciación por visitarnos en esta mañana. Bueno, mientras buscan el pasaje de hoy, yo quisiera prepararlos un poco para el lenguaje que vamos a ver en el pasaje. Ustedes van a ver palabras que yo he usado, palabras como sombras, símbolos, copias. Y para que entiendan lo que el autor quiere decir cuando él dice que algo es una sombra, imagínense que de momento todos ustedes, y trabajen conmigo aquí, imagínense que todos ustedes son de Puerto Rico. Pero los que no son de Puerto Rico me perdonan. Usted no estaría de acuerdo conmigo con que es difícil de encontrar personas que están tan orgullosas de su origen como el puertorriqueño. Es difícil encontrarlo. Bueno, imagine entonces que usted, como yo, habiéndose criado en la isla del encanto, tiene un amigo que no sea de Puerto Rico, nunca ha estado en Puerto Rico, y ese amigo le dice: ¿sabes qué? Yo sé exactamente cómo se siente estar en Puerto Rico. Y usted le dice: ¿ah, sí? Cuéntame entonces. Y la persona dice: bueno, pues mira, el jueves yo estaba en Kissimmee. Iba por la 192 y entré a un restaurante puertorriqueño que se llama
Bendito Nene, no sé. Entré al restaurante Bendito Nene y cuando me siento en la mesa, pues vi que la pared estaba llena de cuadros con muchas estampas de Puerto Rico. Yo vi fotos de la playa de Isla Verde, yo vi fotos de la playa de Luquillo, yo vi fotos de Rincón, vi a Boquerón, vi fotos de Vieques, vi fotos de Culebra, vi fotos de Arecibo, vi fotos del campo, vi fotos de Jayuya, vi fotos de Orocovis, vi fotos de Ciales, de Lares, vi fotos de Plaza Las Américas, vi fotos de Plaza Carolina, vi fotos del Mall of San Juan, vi fotos del viejo San Juan, vi fotos de un sitio bien feo que se llama Ponce. Bueno. En la parte de atrás del restaurante tenían una réplica plástica de las garitas en el morro. Yo fui allí, yo las toqué, las palpé. Así que yo te puedo decir con toda seguridad y sin temor a equivocarme que yo sé lo que se siente estar en Puerto Rico. ¿Cómo respondería usted a eso? Las primeras palabras serían, mira, nene. Mira. Quizá aprendiste mucha información y muchos datos que son correctos, pero tú no tienes la más mínima idea de lo que es salir de un aeropuerto aquí en el frío y llegar a un aeropuerto que está caliente los 365 días del año. No sabes lo que es salir del aeropuerto y ni siquiera llegar a tu casa porque te desviaste a los kioscos de piñones para darte un atracón de marisco y fritura. No sabes lo que es manejar a través de todo el tráfico para llegar a cada uno de esos destinos que me dijiste y ver a tu alrededor. No tienes idea de cuánto hay que caminar entre el estacionamiento y el Castillo del Morro. No tienes idea de la combinación de todas las cosas que ves y todas las cosas que hueles cuando visitas el Morro. No tienes idea de lo que en verdad es ir a Puerto Rico. Y una ilustración como esta pues se puede adaptar a todos los países. Pero usted se da cuenta que la intención es que nosotros sepamos la diferencia entre los símbolos y las sombras y la sustancia verdadera. El autor de esta carta le quiere comunicar a los hebreos que ellos estaban cometiendo un error al pensar que las sombras y los símbolos podían reemplazar a la sustancia. Porque todos esos ritos, todas esas ceremonias eran la sombra que apuntaban a la verdadera necesidad, la necesidad de un sumo sacerdote que nos pueda representar delante de Dios. Por eso el autor comienza declarando lo que es obvio, pero parece que se les había pasado. Así que vamos a leer en Hebreos 8 todos los 13 versículos. Yo voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas. El Señor nos va a hablar en este momento, dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como mismo ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, porque reprochándolos, regañándolos,
Él dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Esta es la palabra de Dios. Señor, vengo ante ti en plena debilidad. Necesito que tu Espíritu Santo ministre sanidad no solo sobre mí, sino sobre toda persona que está enferma en esta mañana, Señor. Te manifestarías, Señor, te pedimos. Te manifestarías y traerías sanidad milagrosa sobre todos nosotros, Señor. Tú eres poderoso para hacerlo. Señor, también estamos agradecidos porque tú hiciste provisión de nuestra mayor necesidad, Señor. Has establecido un nuevo pacto que tiene el poder de hacernos 100% aceptables ante tu presencia. Eso es increíble, Señor. Te pedimos, Señor, que a todos los que nos hemos refugiado en ese pacto, Señor, que podamos ver las evidencias, que podamos ver, Señor, que tenemos hambre por tu palabra, que podamos ver que tu ley está escrita en nuestras mentes y corazones, Señor. Pero, Padre, nuestra confianza no está en mi obediencia, mi confianza no está en mi fidelidad, mi confianza está en que, Señor, descansamos en tu misericordia. Descansamos completamente en el perdón que ya nos has dado totalmente a través de Jesús. Señor, te damos gracias porque, como dice tu palabra, tú has prometido que tendrás misericordia de nuestras iniquidades y nunca más te acordarás de mis pecados. Gracias por Jesús, quien lo hace todo posible, y es en su nombre que oramos. Amén. Bueno, sabiendo que entre nosotros hay visitantes que quizás no se criaron en la iglesia, y sabiendo que este libro usa un lenguaje que es teológicamente elevado, yo no quiero que cuando oigan todo este lenguaje teológico, yo no quiero que nadie se me ponga en piloto automático, como decía mi papá, porque este mensaje que estoy compartiendo es esencial para todos nosotros. Así que en vez de asumir que todos estamos partiendo desde el mismo punto, yo quiero expresar las ideas centrales de este libro y del pasaje de hoy. Y en resumidas cuentas, número 1, nosotros no podemos cultivar una relación con Dios independientemente. Usted no tiene la capacidad para llegar a donde el Señor por su propia cuenta. Es imposible. Nosotros necesitamos un mediador entre Dios y nosotros. Y Jesús es exclusivamente ese mediador. Exclusivamente. Consideren esto. Mucho de lo que les voy a decir ahora me lo estoy copiando de un pastor que admiro mucho, el pastor de la iglesia Redeemer en New York City, Tim Keller. Él dice que todas las religiones, incluyendo las religiones falsas, el cristianismo legalista, el judaísmo moderno, el budismo, el hinduismo, el islam, todas las sectas como Testigos de Jehová, los mormones, todas las religiones falsas y la religión verdadera, que es el cristianismo bíblico, todas tienen dos cosas en común. Número 1, que aparte de la realidad donde nosotros estamos, que hay una realidad absoluta, que hay un ser absoluto.
Y ese ser absoluto es imposible de explicar de una manera empírica. Y también nosotros creemos que entre nosotros y esa realidad absoluta y ese ser absoluto hay una grieta, hay un abismo, hay una fisura infinita que nos separa y que nosotros no podemos cruzar. Hasta ahora, pues eso es lo que tenemos en común con todas las otras religiones falsas. Y ahí es donde terminan las semejanzas. Porque de ese punto en adelante, a la hora de hablar sobre cómo se puede cruzar ese abismo, sobre cómo se puede hacer un puente sobre esa grieta, entonces todas las religiones difieren profundamente. Algunas religiones hacen uso de sacrificios animales. Estoy pensando en el judaísmo del Antiguo Testamento, estoy pensando en la religión Yoruba. Otras religiones se apegan a seguir un código moral de la mejor manera posible. Y hay otras religiones donde te dicen, no. La verdad en verdad se encuentra dentro de ti. Vas a hallarla dentro de ti. Pero aún ese punto de vista implica que si tú no crees de esa manera, pues tienes una falta de iluminación que tienes que superar de alguna manera. Y una vez más tenemos ese abismo, tenemos esa grieta. Y puede que estés pensando, bueno, eso es para los religiosos, yo he evolucionado, muchas gracias. Ya eso de la religión, pues ya a mí no me... Bueno, yo quiero que sepan que hasta los ateos, y vamos a incluir a los agnósticos también, los ateos y los agnósticos modernos, ya ellos se han apartado del ateísmo clásico de Nietzsche. ¿Quiénes conocen a Friedrich Nietzsche? Nietzsche era un filósofo ateo que proponía la existencia de lo que él llamaba Übermensch, un superhombre. Un superhombre que iba a estar completamente libre de toda represión religiosa, que iba a hacer sus propias reglas y que iba a vivir de una manera audaz. Pero ¿qué sucede? Las cosas han cambiado. Así no es como hablan los ateos de ahora. Los ateos de ahora afirman la necesidad de seguir un comportamiento ético y de no hacer sus propias reglas. ¿Cuántos amigos de ustedes ateos le dicen, bueno, yo no necesito la religión para ser una buena persona? Y mientras niegan que existan conceptos absolutos del bien y del mal, ellos buscan apegarse a una moral que, bueno, aunque es alterada, pues siempre delata sus orígenes judeocristianos. Inclusive los estados que han buscado borrar la religión en este siglo XX. Porque dicen que es nociva. Estoy pensando en la Unión Soviética, Corea del Norte, China, Cuba. Tratando de eliminar la religión, han terminado cometiendo barbaridades peores. O como en el caso de Europa, pues están siendo invadidos por el Islam, que es una religión. Así que yo les propongo que el hombre es incurablemente religioso. El hombre es incurablemente religioso y tiene una necesidad compulsiva de rendir adoración, ya sea al Dios verdadero, a un Dios falso o a sí mismo. A esta situación llega Jesús ofreciendo la religión verdadera, la antirreligión. Nosotros queremos reparar nuestra relación con el Señor, pero la oferta de Jesús es completamente inesperada. Tu relación restaurada con Dios no va a venir a través de tus esfuerzos, sino a través del precio que yo ya pagué por ti. Eso es lo que nos propone Jesús. Y por eso es que no hay ningún tipo de sacerdocio que se compare al de Jesús, que tiene las siguientes características. Es imprescindible. El diccionario define la palabra imprescindible como necesario, obligatorio, esencial. Y lo que Jesús ha logrado para el pueblo a quien Él representa es algo que todos necesitamos desesperadamente. Porque, no sé si se acuerdan del pasaje del domingo pasado, nos enseñó algo muy importante. Le pregunto,
¿Esperas ganarte el favor de Dios a través de tus esfuerzos y a través de tu obediencia? Hebreos 7, 18 y 19 nos dice que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado. Un sacerdocio basado en obra. Quedó anulado por ser débil e inútil, pues la ley nunca perfeccionó nada. La ley nunca perfeccionó nada. Y yo quiero tener cuidado cómo voy a decir esto. La ley de Dios no está ahí para que usted la lea y piense, bueno, pues si yo quiero que Dios me acepte, pues mejor vivo de esta manera. Ese no es el propósito de la ley de Dios. El propósito de la ley de Dios es, número uno, que usted se dé cuenta del carácter intachable, santo y perfecto de Dios. Ese es el carácter de Dios. Lo que ve a través de la ley de Dios, que es tan difícil de uno poder cumplir, es el carácter intachable y santo de Dios. Y número dos, la ley de Dios está ahí para que nos demos cuenta de que nosotros nos quedamos desesperadamente cortos. Para eso está la ley de Dios. Y nos quedamos cortos porque Dios en su perfección exige obediencia perfecta de la mitad de su ley. No, de 3/4 de la ley. De 6/8 de la ley. El Señor exige obediencia perfecta de toda su ley. Santiago 2:10 nos recuerda que cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Así que pues no tenemos esa opción de tratar de destacar nuestra fuerza y entonces esperar que Dios pues use una curva para pasar por alto la pata por la cual cogíamos. Y entonces, para complicar más el asunto, Dios no solo exige que obedezcamos externamente, sino que nos sometamos a Él, aún con nuestros pensamientos. Que lo obedezcamos perfectamente con nuestros pensamientos. ¿Cómo le está yendo a usted con eso? En Mateo 5, 27 al 28, el mismo Jesús, el que todo el mundo dice que es un hippie que se quiere llevar con todo el mundo, nos dice el mismo Jesús. Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Si nosotros pecamos, aún con nuestros deseos, aún con nuestros pensamientos, ¿quién puede estar de pie delante de un Dios de santidad? Yo tampoco. Si tan solo tuviéramos un sumo sacerdote que nos representara delante de Dios. Hebreos 8:1. El punto principal es el siguiente: tenemos un sumo sacerdote. Usted no se alegra cuando se da cuenta de que Dios ha hecho provisión para la mayor necesidad que tenemos todos aquí, un representante delante del Señor, ya que nuestra situación es tan desesperada. Continúa el verso 1, quien se sentó en el lugar de honor. Los sacerdotes del Antiguo Testamento no tenían permiso para sentarse en el templo, porque el trabajo de ellos es presentar sacrificios por los pecados de ellos mismos y por los pecados del resto del pueblo, continuaba y nunca terminaba porque ellos seguían pecando. Pero Hebreos 1:3 nos dice que Jesús, después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor. Y ese lugar, como dice el resto del verso 1 del capítulo 8, dice, es a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Y aquí tenemos un ser único, porque es un ser que se sentó en el lugar de honor, o sea, realeza, y también es un sacerdote. ¿Recuerdan que cuánta gente tiene permiso para ser rey y sacerdote? Uno nada más. ¿Quién se acuerda del nombre?
Aparte de Jesús. Melquisedec. Aparte de él, más nadie tiene permiso de ser sacerdote y de ser rey a la misma vez. Este es un ser único. Jesús puede ocupar dos posiciones que ningún hombre puede ocupar. Una posición sacerdotal y una posición de realeza, porque él es 100% divino y 100% humano. Por lo tanto, puede representar Dios a la humanidad y puede representar la humanidad a Dios. ¿Quién es como nuestro Dios? Querida iglesia, ¿quién es como nuestro Dios? ¿Quién se compara? El verso 2 continúa diciéndonos lo que Jesús está haciendo en ese lugar de honor. Dice que allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. El verdadero templo que el Señor hizo. Ahí es donde está Jesús ministrando. Todo templo fue símbolo, fue sombra del lugar donde verdaderamente Jesús está intercediendo por su pueblo. El tabernáculo del cielo. Ese lugar de adoración hecho por Dios mismo es el lugar donde Jesús intercede por mí. Cuando yo meto la pata y pierdo la paciencia con mi familia, y trato a mi esposa y trato a mis hijos de una manera áspera, Jesús está intercediendo por mí en ese momento. Ahí es donde Jesús le dice al Padre, mira, así como tú mandaste, por ese pecado yo morí. No juzgues al pastor Miguel por eso. Yo morí por ese pecado. Y ahí es ahí que Dios me declara, ¿sabes qué me declara? Él me declara perdonado, Él me declara libre de culpa y Él me declara justo, como si hubiera vivido una vida completamente perfecta. Y es por eso que el verso 3 nos dice, es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios. Nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Y esa ofrenda que Jesús ofrece por mis muchos pecados, por mis pecados externos, por mis pecados internos, esa ofrenda satisface 100% los requisitos del Padre Santo. Y es por esa razón que tanto yo, como todos ustedes los que confían en esa ofrenda, todos podemos decir junto con David en el Salmo 32, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Ese gozo solo se hace posible cuando nos damos cuenta de que entre la humanidad caída y el Dios de santidad, un mediador es imprescindible. Porque la labor de ese mediador también es irreemplazable. O sea, que no hay una alternativa que nosotros podamos ofrecer, no hay una mejor idea que se nos pueda ocurrir a nosotros. Es imposible tener una mejor idea que la de Dios mismo en cuanto a cómo reconciliar a la humanidad con Él. Y esto es algo que el autor de Hebreos quería que el pueblo supiera, es que Jesús no era una de muchas opciones. No hay tal cosa como poder rebotar como bolita de ping-pong entre Jesús y el judaísmo. Eso no es una opción. Volver atrás significaba desechar a Jesús. Y como vimos la semana pasada, bajo el sistema judío del sacerdocio, Jesús ni siquiera calificaba para ser sacerdote, no era ni de la tribu que era. El verso 4 dice que si Jesús estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Y es ahí donde está el problema con volver atrás. Los hebreos querían regresar a ese sistema de sacrificios porque estaban acostumbrados, porque se sentía familiar. Pero una vez llega Jesús, ese sistema es abolido. Quema los puentes detrás de él, no hay manera de volver. Como dice el verso 5, los sacerdotes en el judaísmo del Antiguo Testamento sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Ese verdadero templo en el cual Jesús intercede por nosotros
construido por Dios y no por manos de hombres. Bueno, el verso 5 continúa. Cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Eso se está refiriendo al libro de Éxodo. Yo no sé cuántos de ustedes conocen esa parte cuando Dios le dice directamente a Moisés cómo construir el tabernáculo. Cuando el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud de Egipto y ellos comienzan a hacer su peregrinaje en el desierto, Dios ordena a Moisés que construya un tabernáculo. Eso quiere decir residencia, morada. Un lugar de adoración portátil que se pudiera armar y desarmar y mover cuando el pueblo también se tuviera que mover. Y si se fija en Éxodo, desde Éxodo 25 hasta Éxodo 40, una lectura extensa, va a ver que Dios le comunica a Moisés de una manera bien exacta y precisa, medida tras medida, exactamente cómo se suponía que se construyera el tabernáculo. Y esa precisión que Dios estaba exigiendo se debía a que de alguna manera el tabernáculo representaba el templo verdadero en la presencia de Dios. Pero ahora mismo, el mismo Dios que dio esas instrucciones tan detalladas, es el mismo Dios que ha traído una mejor manera para que seamos reconciliados con Él. El verso 6 dice: ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Ya cuando vayamos terminando les voy a decir cuáles son esas promesas mejores. Pero por ahora es necesario que nos demos cuenta de que volver a los ritos y volver a las ceremonias de antes, o esperar que Dios me dé su aprobación basada en cuán bien me he portado, nada de eso es una opción para el pueblo de Dios. Yo estoy seguro que no me oyeron. Esperar que Dios le dé la aprobación porque usted se portó bien. ¿Quién no lucha con esa tentación el domingo por la mañana? De llegar, la banda empieza a tocar, y está ahí como que, yo no quiero adorar. A mí no me fue tan bien esta semana. Me comí a los nenes vivos cuando llegaron a la casa. Me salieron como a las crianzas y me los comí. Una vez más me puse a ver cosas que no debía ver en la computadora. Todas esas cosas el enemigo te las empieza a traer a la mente y uno empieza a luchar con ese sentido de que yo no merezco estar delante del Señor y adorándolo. ¿Sabes qué? No mereces estar delante del Señor adorándolo. Ninguno de nosotros. Si el primer pacto, como dice el verso 7, no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Y de la misma manera que Jesús vino a desechar el nuevo pacto, de la misma manera de la misma manera que desechar el pacto de Jesús significa que estás volviendo un pacto obsoleto, defectuoso, de esa misma manera nosotros estamos confiando en un pacto obsoleto y defectuoso cuando llegamos aquí a adorar al Señor un domingo por la mañana y en el fondo de nuestros corazones estamos creyendo que Dios nos va a bendecir. No por la mediación de Jesucristo, sino porque esta semana pues me las arreglé para no hablarle raspado a mi familia. O porque oré y leí la Biblia por 45 minutos cada día de la semana. Imagínense, si yo hago eso, tendría los pies flotando. O si usted cree que Dios le va a aceptar porque en vez de estar con el populacho en esa cosa tan fea del Viernes Negro, donde la gente hace cosas tan feas, no, yo estuve envuelto en activismo social. O te las arreglaste para no ver pornografía otra vez. En fin, cualquiera de esos logros están hinchando tu pecho en esta mañana. Y aunque no se lo admites a nadie, esta mañana levantaste tus manos y cantaste con más libertad que nunca, porque en tu corazón estás gritando: Señor,
yo vengo ante ti confiado porque esta semana me porté bien. Si tu corazón está ahí esta mañana y te sientes como la persona más espiritual de esta capilla, y tus planes son confiar en tu obediencia, si tu plan es confiar en ser buena persona, pues mejor que estés preparado para ser 100% bueno 100% del tiempo. Perfectamente. Porque el verso 8 nos dice que cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Si tú quieres depender de ti mismo, si usted quiere depender de usted misma, pero no estás listo para darle a Dios esa perfección moral que Él exige, externamente e internamente, yo quiero que sepas que Dios te va a dar la espalda. Si dependes de ti, pero no estás listo para darle a Dios el 100% del tiempo, Dios te va a dar la espalda. ¿Usted se da cuenta que de naturaleza tenemos un problema serio? Porque nosotros no tenemos la capacidad para lograr la santidad que Dios exige. Y Dios no baja sus estándares para nadie. ¿Qué nos dice Hebreos 12? Sin santidad, ¿quién va a ver al Señor? Sin embargo, nosotros seguimos esperando que pues si seguimos las 2 o 3 reglas que se nos hacen fácil, pues que Dios vaya a ignorar el resto de su ley y no nos llame a cuenta. Es simple, cuando nuestra relación con Dios está basada en nuestras obras, nosotros no vamos a dar el grado. Por eso lo que Jesús hace por nosotros a través de su mediación es irreemplazable y lo que es más, también es insuperable. Lo cual significa que, como vimos en el primer capítulo de Hebreos, Jesús es la última palabra de Dios para su pueblo. Nosotros no esperamos ningún otro Mesías. Porque solo Jesús logra en nosotros lo que nosotros no podemos lograr a través de nuestros esfuerzos. El hecho de que en vez de tratar de cambiar nuestra situación externamente a través de nuestro comportamiento, ¿sabes qué es lo que hace el Señor? ¿Sabes cuál es la promesa mejor del Señor? El Señor nos cambia de adentro para afuera. Usted no tiene que ocuparse de tratar de cambiar. Usted no tiene que ocuparse de, por ejemplo, ser un árbol de almendra y estarse grapando naranja y decir yo soy un árbol de naranja. No es verdad. Por más que usted trate de tener un fruto que no le pertenece, eventualmente se va a notar que usted no es un árbol de naranja, usted es un árbol de almendra. De esa manera, el Señor no nos transforma de afuera para adentro, sino que nos transforma de adentro para afuera. Una transformación que nosotros no podemos hacer. El verso 10 dice, este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente. Pondré mis leyes en su mente. ¿Y las escribiré dónde? En su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo quiero que lo primero que noten es el hecho de que dice la palabra pondré. No dice ellos pondrán mis leyes en su mente. Dice pondré mis leyes en su mente. Ese es el hecho de que esa transformación viene por iniciativa de Dios y no iniciativa nuestra. Es imposible que nosotros logremos ese cambio independientemente de Dios. Así que si esta mañana tú estás percibiendo ese cambio en tu corazón, estás percibiendo que la ley de Dios es algo que tú amas, yo quiero que sepas que es Dios mismo quien está tratando contigo. Yo quiero que sepas que Dios te ha cambiado.
Y el resultado va a ser que tu actitud en cuanto a la ley de Dios va a cambiar. Ya no lo vas a ver como una lista de reglas que te revientan la paciencia, sino que a través de la nueva naturaleza que Dios te ha dado, obedecer a Dios se convierte en un deleite. Y si en esta mañana examinas tu corazón y encuentras que la ley de Dios no es un deleite para tu corazón, si tú ves la ley de Dios, si tú la lees y para ti es algo gravoso, para ti es algo pesado, yo te ruego, pídele a Dios que te salve y que te cambie de adentro para afuera. Esa es la única opción. Esa es la única opción. Los resultados no se pueden falsificar. El verso 11 dice, no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Nuestra obediencia solo tiene razón de ser cuando partimos de una posición de ya ser aceptados por Dios. En el libro Cristianismo Muscular, el pastor P.G. Matthew escribe lo siguiente, es una cita extensa, dice, Jesús vino a cumplir el pacto en nuestro lugar, para que los que confían en Él puedan participar de sus bendiciones. Este pueblo tiene una nueva naturaleza que se deleita en Dios y su ley. Por tanto, traen gloria a Dios amándole y haciendo su voluntad por gracia. El Espíritu Santo habita en ellos, dándoles la capacidad de amar a Dios con un corazón nuevo, una mente nueva, una voluntad nueva y nuevos afectos. Si en esta mañana te sientes que estás atrapado en la trampa de tratar de agradar a Dios con tus esfuerzos, Dios te llama a que dejes de confiar en ti mismo, a que dejes de confiar en ti misma y a que deposites toda tu confianza en quien único te puede representar a cabalidad delante de un Dios perfecto. Solo entonces tu obediencia y tus buenas obras van a fluir de un corazón cambiado. Ahora, si ya has confiado en Jesús como tu Salvador, yo te invito a que celebres conmigo lo que Dios ha declarado sobre nosotros. Algo que nadie puede cambiar, a lo que usted no puede cambiar, a lo que yo no puedo cambiar. El hecho de que Dios ha hecho la siguiente proclamación sobre su pueblo en el verso 12. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. El equipo de adoración puede pasar.